Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues si es la primera vez que tú te conectas a una de nuestras transmisiones, déjame decirte que me da muchísimo gusto que te hayas dado el tiempo de conectarte hoy con nosotros. Así que ahí abajo en los comentarios donde tú estés viéndolo en tu casa, en la casa de tu tía, donde sea que estés pasando esta cuarentena, etiqueta a alguno de tus amigos porque por las últimas semanas hemos estado viendo estos videos que sé que han estado haciendo cosas increíbles en mi vida y que también pueden hacerlo en la vida de tu familia, de tus amigos o de cualquier otra persona que se te venga a la mente. Entonces, ponte a pensar ahorita en esas personas que tú crees que les podría ayudar estos mensajes y etiquétala ahorita sin miedo. No pasa de que nada más lo vayan a ignorar y que vayan a seguir viendo memes y demás cosas, videos en YouTube. Así que, pues, ¿por qué no vamos a empezar? Esta semana empezamos una nueva serie y estoy muy pues honrado de poder darles bienvenida a este nuevo tema que vamos a hablar. Lo que vamos a estar viendo durante estas próximas semanas se llama la serie Yo también. Y piensa un poquito en esas palabras, las palabras yo también. ¿En qué momento de tu vida has escuchado a alguien decírtelo, no? Yo me quedo pensando que alguna persona me lo ha llegado a decir cuando a lo mejor yo estaba pasando alguna situación difícil y que al momento de que esa persona en la cual yo confiaba me dijo, yo también estoy pasando por eso, inmediatamente la carga que yo sentía o esa presión o ese juicio que tenía conmigo mismo empezó a aligerarse, empezó a sentirse como que ya no era tan importante o que todos esos miedos que yo tenía de contárselo a la otra persona de repente empezaron a desaparecer, me empecé a sentir más tranquilo, más relajado y pues abrió las puertas para que muchísimas más cosas pasaran en mi vida, en la vida de esa persona y pues solamente quiero decirles que estoy muy emocionado por lo que vamos a estar hablando. Entonces, esta semana me toca hablar a mí. Y pues yo creo que todo el mundo hemos estado pasando durante esta cuarentena por situaciones que a lo mejor no nos enorgullecen mucho. A lo mejor has estado pasando por situaciones que no le habías contado nunca a nadie. Te sientes a lo mejor aislado de las demás personas, te sientes pues solitario, te sientes simplemente como que no puedes, no encuentras a alguien con quien contar en este tiempo. Estás pasando por situaciones difíciles, pero déjame decirte que eso tal vez es una mentira. Es definitivamente una mentira de alguien que quiere mantenerte escondido y aislado de las demás personas. Todos tenemos un pasado del cual no estamos orgullosos. Yo no estamos orgullosos. Yo no tengo mucho que decirte acerca de estar completamente orgulloso de mi pasado. Todos hemos tenido fallas, todos hemos tenido errores en el pasado. Sin embargo, esas fallas no son algo que nos descalifique para tener relaciones significativas, sino es lo que en realidad nos califica para poder acercarnos a las demás personas. Y lo que yo les quise hablar y enfocarme específicamente es que yo también tuve que sanar. Y pienso un poquito en esas palabras, el tener que sanar de heridas. Yo en muchas ocasiones he escuchado esa expresión de que no, pues había heridas que tenía que sanar, hubo cosas de mi pasado que tuve que olvidar y o que más bien tuve que ir por un proceso, ¿no? Es una frase muy común que escuchamos entre el ambiente cristiano de, no, estoy viviendo un proceso, estoy pasando por un proceso de sanidad o diferentes cosas, ¿no? Y casi siempre cuando escuchamos las palabras sanar, nuestra mente se va a cosas pues muy extremas, ¿no? Se nos va a lo mejor algún abuso, se nos va inmediatamente a alguna adicción que pudiste haber tenido en el pasado, tal vez te vas a pensar en que alguien que vino de lo más bajo de la sociedad y que estuvo derrumbado totalmente y de ahí tuvo que empezar a construir para llegar a donde se encuentra hoy. Y has escuchado muchas historias de éxito, ¿no? De que yo, este fue el punto más bajo de mi vida y ahora estoy en lo mejor, ¿no? Dios me ha rescatado. Y mientras no quiero quitarle el crédito a todo ese tipo de situaciones, creo que como jóvenes y como en la sociedad en la que vivimos el día de hoy, hay otras cosas que, otras heridas, otro tipo de heridas que nos quitan y nos roban del futuro y del propósito que Dios tiene para nosotros, porque a lo mejor no le damos la suficiente importancia, porque creemos, no, esto no es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente importante como para que cambie la vida de alguien, ¿no? Eh, Creo que muchos de nosotros, aún sin darnos cuenta, esas pequeñas cosas nos roban de nuestro propósito. Dice en su palabra que te cuides de las pequeñas zorras que comen de los huertos, ¿no? Porque poco a poco van destruyéndote. Entonces, tienes que ponerle atención a esos pequeños detalles de tu vida. Y pues te voy a contar un poquito de mí, acerca de qué cosas
fueron las que fueron dejando un poquito de heridas en mí y que yo a veces sin darme cuenta llegué a un punto de mi vida en el cual se me había robado de muchas experiencias buenas. La primera de ellas es que no podía tener relaciones profundas. Te explico un poquito. Yo desde que era chico era una persona muy tímida. Era un niño que el típico que encontrabas en el patio del recreo y que estaba, a veces se quedaba en el salón comiéndose su lonche o de que simplemente todos los demás niños se iban a jugar fútbol y estaban divirtiéndose muchísimo y yo estaba ahí en una esquina del patio, estaba comiéndome mi sándwich o no sé, mis papitas, mis chetos, mis Flaming Hot. ¿A alguien más le gustan esos? Y pues poquito a poquito me fui dando cuenta que no me identificaba mucho con las personas de mi edad, con las personas que se suponía con las que tenía que hacer amistades, ¿no? Yo recuerdo que escuchaba, por ejemplo, las historias que contaban mis papás o mi hermana, de repente que decían de que no, mis mejores amigos los hice desde la primaria o los empecé a hacer desde la secundaria. Y yo veía como esas personas que todavía eran parte de las vidas de esas personas que eran cercanas a mí y decía, bueno, pues si no puedo hacer amigos en esta etapa de mi vida, pues ¿qué me va a calificar o qué va a ser posible que más adelante pueda hacer ese tipo de amistades, ¿no? Entonces, poquito a poquito, sin yo darme cuenta, empecé a creerme eso, ¿no? De que no era posible para mí hacer amistades buenas, que no era para mí posible tener amistades profundas o relaciones que realmente tuvieran algo significativo para mí. Pasé la primaria, pasé la secundaria, pasé la prepa y si bien siempre hubo personas ahí en medio con las cuales me llevaba bien, con las que podía bromear o con quien podía pasar un buen rato, simplemente no conectaba lo suficiente con ellos como para mostrarme genuinamente como quien yo era. Era muy capaz de decir chistes en el momento o era muy capaz de mostrarme como bien cool acá, de que nada, no tenía ningún problema, que todo estaba en orden en mi vida. Y poquito a poquito eso fue afectando mi capacidad para hacer amigos, ¿no? Y para tener relaciones significativas. La segunda cosa que tenía es que en consecuencia no confiaba en las personas. Como no tenía relaciones profundas, no fui desarrollando esa habilidad de confiar en las personas. Déjame decirte que si tú estás pasando por alguna situación difícil, el tener una persona en la cual tú puedas confiar va a ser un factor 100% importante para que puedas salir de eso, para que puedas al menos tomar un paso para ir sanando, puedas ir cambiando ese aspecto de tu vida. Y el tercer punto, el cual me fue dejando heridas, es que en consecuencia, como no podía tener relaciones profundas, como no podía abrirme y tener confianza con las personas que estaban a mi alrededor, pues en consecuencia, ¿qué pasó? Pues tuve una baja autoestima. Yo pensaba lo peor de mí mismo, o sea, trataba de proyectarle a los demás que no había problemas conmigo, que era una persona, entre comillas, perfecta, sin embargo, muy en lo profundo, sabía que todas esas heridas, todos esos complejos que podían tenerlos, o como los llaman por ahí, rollos psicológicos, pues iban a caer ahí para siempre, ¿no? Siempre me derrotaba a mí mismo, incluso antes de intentarlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando iba a entrar a la universidad y todo el mundo estaba bien emocionado, ¿no? Aplicando a universidades en diferentes ciudades, en otras partes del país o incluso en otros países y los veía bien emocionados, ¿no? Y como yo tenía todo ese trasfondo de no confiar en mí mismo, de no tener esas relaciones que me ayudaran a verme honestamente a mí mismo y crecer en mis habilidades y en los talentos que sabía que, bueno, en ese momento no lo sabía, pero había talentos dentro de mí que Dios había depositado, pero yo estaba ciego a ellos, no los podía ver. Entonces empecé a bajar mis aspiraciones, las cosas en las cuales yo pude haber hecho, pude haber intentado en esa etapa de mi vida, me limité a no hacerlas porque no confiaba lo suficiente en mí mismo. Y hay diferentes raíces para todo esto, ¿no? Y pues una de ellas ya se las conté, ¿no? Que había permitido que la timidez dominara mi vida, el no acercarme a las demás personas y criticaba mucho a las demás personas, pero sobre todo era el peor juez de todos, era conmigo mismo. Siempre o sea, yo creo que alguien de ustedes se puede identificar con eso. No habrá peor juez hacia tu propia vida muchas veces que tú mismo. Tú eres el primero que dice, no, no vas a poder. Tú eres el primero que dice, no, ¿para qué lo intentas? Tú eres el primero que va a decir, no, pues, ¿cómo se va a lograr si mira dónde estás ahorita, si ya has pasado por todas estas etapas y sigues estancado en el mismo lugar? Y déjame decirte que esa no es la voz de Dios hablando a tu vida. Esa es la mentira
que el enemigo quiere que tú creas, para mantenerte derrotado, para mantenerte cerrado, para mantenerte distanciado de personas que pueden impactar increíblemente tu vida en formas positivas. Entonces, ¿qué cosas me evitaban sanar en esa etapa de mi vida? El primero de ellos era negar el problema. Ese es el punto número uno. Lo primero que me evitaba sanar era negar el problema. Y dice en el Salmo 32:3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Déjame decirte, en esa etapa de mi vida, cuando yo estaba cerrado completamente a que nadie se me acercara, a que nadie me hablara, que nadie pudiera verme realmente como yo era, estaba dolido, realmente estaba dolido. Yo tuve problemas de estrés desde los 12 años, al grado que empezó a caérseme el cabello. Y eso, déjame decirte que para un niño de 12 años que te empiecen a decir, tienes el nivel de estrés de un hombre de 40 años, es algo que te derrota, es algo que te derrumba totalmente. Y no fue sino hasta que empecé a tener esas personas que hablaran verdad sobre mi vida, que me construyeran y que me levantaran, que pude dejar eso en el pasado y pude empezar a sanar y cambiarlo. Y realmente cuando llegué a esa etapa en mi vida donde empecé a conectar, pude sentir físicamente cómo era más saludable. Ahorita en este tiempo donde todo el mundo está temeroso de contagiarse, de no te me acerques, alguien puede estar enfermo, alguien me puede afectar o puedo contagiar a mi familia, déjame decirte, si tienes un círculo que te esté levantando, con el cual estés conectado y que te esté diciendo verdad y que declare bendiciones sobre tu vida, la última de tus preocupaciones va a ser una enfermedad y no vas a tener que temer de ninguna enfermedad. Y el punto número 2 de cosas que me evitaban sanar era aferrarme a mi orgullo. Dice en Proverbios 29:3, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Otra de las cosas que te evitan sanar, evitan que conectes con las personas a tu alrededor, es el orgullo. Que no piensen menos de ti, que no piensen algo que tú no quieres proyectar. Hace poquito estaba hablando con una persona que me dijo, hay dos versiones de nosotros y una tercera que es mucho más importante. La primera de ellas es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Cuál es la imagen que tú tienes al pensar de ti mismo? ¿Cuáles crees que es tu imagen? ¿Cuáles crees que son tus talentos? Etcétera. La segunda versión de ti mismo es la cual los demás ven de ti. ¿Qué es lo que los demás ven cuando te escuchan hablar? Cuando te escuchan o cuando te ven haciendo algo que te gusta, ¿no? Jugar o estar en un lugar público, etcétera, en la escuela, en el trabajo. Hay una imagen que todo el mundo tiene de ti. Pero la tercera y más importante es la que eres tú realmente, tu verdadero yo. Y ese verdadero tú no es tu imagen, no es la imagen que otros tienen de ti, es lo que Dios dice de ti. Esa es tu verdadera identidad de hijo amado, alguien que fue lo suficientemente amado y digno para que Jesús diera tu vida por ti. Entonces eso debe ser suficiente, no por el orgullo que tengas, no por tus talentos o todas las habilidades que hayas desarrollado. El hecho de que Dios te ama es suficiente para quitarte de cualquier orgullo y ser vulnerable, ser transparente con esas personas, y que si bien a lo mejor sí te van a confrontar si la estás regando en alguna situación, al final de esa confrontación viene la sanidad, viene la paz y viene el descanso de saber que te atreviste a ser vulnerable y ser transparente. Y el tercer punto que me evitó sanar era cargar con la culpa. Yo sentía en ese tiempo que los problemas que yo tenía, me sentía culpable por sentirme mal. O sea, puedes entender eso al grado de que decía, chale Dios, ¿por qué si tengo tantas cosas, nunca me ha faltado ropa, nunca me ha faltado comida? O sea, tengo todas estas bendiciones a mi alrededor, sin embargo, me siento mal. ¿Y por qué me siento mal? Y yo sentía que eso invalidaba mis sentimientos, que el hecho de ver todo lo que estaba bien a lo mejor a mi alrededor o que objetivamente era correcto en mi vida, me descalificaba para sentir tristeza, que yo no merecía sentirme mal, que no merecía sentirme deprimido, que no merecía sentirme solo en algún momento. Pero cuando finalmente confesé todos esos sentimientos, fue cuando empecé a sentir esa paz y ese descanso. Dice en el Salmo 32:4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Esa es la forma en la que nos sentimos cuando estamos tratando de cargarlo todo con nuestras propias fuerzas.
Y no es sino hasta que le permitimos a Dios que cargue ese peso por nosotros, en el cual nosotros podemos ser libres de todo ese tipo de sentimientos. Y bueno, ya te conté toda la historia de todo, cómo me sentí horrible y cómo era la peor persona del mundo. Ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Cómo comencé a sanar? ¿Cómo empezó Dios a tratar todos esos aspectos en mi vida? Y cómo creo que Él también puede obrar y puede sanarte a ti en lo que sea que estés pasando. Lo primero de todo es que busqué consejo. Era más o menos, creo que tenía 17 años cuando finalmente decidí reconectarme con Dios, reconectarme con personas miento, tenía 19 años, personas que tuvieran a Dios en su corazón y que sabía muy en lo profundo que si le pedía un consejo a las personas del mundo, a las personas en mi universidad, personas en la escuela, en el trabajo, en cualquier otro lugar, me iban a decir, ay, no pasa nada, tú tranquilo, tú dale con lo que sientas, ¿no? Pues lo típico, ¿no? La típica respuesta que hoy en día te da el mundo, de que si se siente bien, está bien. Y nadie te puede contrariar porque el bien y el mal es relativo. Y no es cierto, tenemos un Dios de justicia y un Dios que establece cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces dice en Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Entonces, sé muy sabio y escoge a esos buenos consejeros, a personas a las cuales tú le permitas hablar a tu vida, que te den sabios consejos, que sepan que están alineados a los principios de Dios y no que te vayan a dar por tu lado simplemente o que te vayan a permitir que hagas lo que sea con tu vida o destruirla sin pensar en las consecuencias. Solamente hizo falta una persona en mi vida, una persona a la cual yo le pudiera tener confianza, que le abriera todos esos sentimientos que tenía dentro de mí, y de ahí fue como que se abrió una puerta de repente. Esa única persona que se prestó para escucharme, para consolarme, para abrazarme cuando estaba en mi punto más vulnerable, fue como un puente para que yo pudiera conocer a un montón de personas que han sido de impacto sobre mi vida, que me han bendecido, que me han levantado, que me han ayudado cuando yo más lo he necesitado. El segundo punto por medio del cual Dios me ayudó a empezar a sanar es que fui honesto. La honestidad, dice un dicho que suena un poco mejor en inglés, pero dice, la honestidad es la mejor política. Ser honesto contigo mismo siempre va a ser la mejor decisión que tú puedas tomar para donde sea que tú estés. Nadie te puede contrariar porque si estás diciendo la verdad, ¿quién te va a poder decir que eso no es cierto, que eso que estás pasando es una mentira? Nadie, porque la verdad es poderosa. Dios es verdad. Y si tú procuras que tu vida gobierne la verdad únicamente, ahí vas a ver cómo de repente vas a empezar a tener autoridad sobre tus sentimientos, autoridad sobre lo que estés pasando y vas a ver muchas cosas increíbles que van a estar pasando. En el Salmo 32:5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados, ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y eso es lo que pasa cuando empiezas a ser honesto contigo mismo y con esas personas. La culpa se va, desaparece y te empiezas a sentir libre, honesto, te sientes totalmente pues ligero de cualquier otro tipo de carga. Y por último, el tercer punto para poder sanar es que me dejé amar y comencé yo a hacerlo. Cuando empecé a conectar con personas y empecé a sentirme pues mejor conmigo mismo, empecé a sentirme amado realmente, no solamente de palabras o solamente por un gesto de cariño que alguien pudiera haber tenido conmigo. Empecé a sentirme amado porque realmente estaba sintiendo ese amor de parte de Dios, ese amor que solamente puedes conocer gracias a personas que tengan a Cristo en su corazón. Dice en 1 de Pedro 1:22, al obedecer la verdad, esto es, siendo honesto, siendo vulnerable, confesando lo que sea que estés pasando, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, en consecuencia, después de ser honesto, de tener todas esas puertas abiertas, ahora tienen, no es como una sugerencia, tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y ese es el fruto que viene cuando dejas de estar encerrado en tus propios sentimientos, de
permitirte esos pensamientos de soledad o depresión o de timidez, empiezas a amar a las demás personas, no porque sea una obligación o porque creas que, ay, tengo que actuar como que pues tengo amistades chidas o que todo está bien en mi corazón. Genuinamente te van a hacer ese amor para con las personas. Para quienes me conocían hace 5 años, hace 6 años, yo era una persona súper seca, alguien que nunca se le acercaba a alguien que nunca iniciaba una conversación. Tenían siempre que alguien sacarme casi casi de las palabras, agarrarme la lengua y empezar a dejarme hablar. Y ahora no, fui transformado en ese aspecto y yo creo que Dios también puede hacerlo en tu vida. No importa cuán limitado crees que estés en tu personalidad o limitado en tus pensamientos, hay algo que Dios puede hacer y puede transformar y probablemente va a ser gradual el cambio. Hay ocasiones en las cuales Dios transforma, da un giro de 180 grados a vidas y alguien se vuelve irreconocible de un momento a otro, pero lo más probable es que se vuelva algo paulatino, algo que va a ser un cambio de poco a poco, paso tras paso, día tras día, hasta que un día ya no vas a reconocerte a ti mismo, vas a pensar en tu versión de hace 2 años, hace 3 años y vas a decir, soy una persona totalmente diferente, o sea, ya no conozco a ese Pablo que vivía hace 5 años, hace 6 años, ya no lo reconozco porque Dios realmente trabajó en mí, me transformó, cambió quien yo era, quien yo creía que era y me dio una nueva identidad. Entonces, eso es lo que les quería compartir y déjame decirte que piensa en esas ideas que están cruzando por tu mente en estos momentos. La soledad que puedas estar sintiendo es peligrosa y es muy difícil que pases por lo que estés pasando tú solo. Necesitas la ayuda de Dios, pero también de sus hijos, de la familia en Cristo que Él puso para ti a tu alrededor. Entonces, sé intencional en buscarlos. Quítate de todo ese orgullo, quítate de toda esa ansiedad, quítate de esos pensamientos de soledad, porque lo más probable es que te vayas a llevar una grata sorpresa al confiar en alguna persona a tu alrededor. No están solos y por eso yo quiero invitarlos que si estás pasando por una situación difícil, si alguno de los sentimientos que les estuve contando que yo pasé en su momento, lo viviste tú también o lo estás viviendo en este momento, quiero invitarte a que te abras, a que tomes ese paso decisivo para empezar a ser sanado, a ser transformado, a cambiar tus relaciones y que todo se ha hecho nuevo. Así que ahí donde estás, me gustaría antes de despedirnos que hiciéramos una pequeña oración. Así que ahí donde estás, si puedes cerrar los ojos y déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por la vida de cada joven que el día de hoy tú has reunido en este lugar, Señor. Gracias por cada persona que se ha conectado contigo y que ha dispuesto en su corazón escuchar tu palabra, escuchar un poco del mensaje que tú tienes para sus vidas, Padre. Te pido que donde sea que estén, que cualquier proceso que estén viviendo, que cualquier sentimiento negativo que puedan estar pasando en estos momentos, tú obra dentro de ellos, Padre, y permíteles conectar con personas que estén acorde a tus principios, acorde a tus valores, Padre. Nos has hecho una familia enorme y nos has dicho que nos amemos los unos a los otros, Padre. Así que a pesar de que en estos momentos nos encontremos separados físicamente, Dios, ayúdanos a sentirnos hoy más unidos que nunca en un mismo espíritu, Padre. Bendigo la vida de cada persona que esté escuchando mis palabras en este momento, Padre, y creo que tú puedes transformar cualquier situación, cualquier realidad, Dios. Te lo digo y lo declaro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. No te pierdas ninguno de los demás temas que vamos a estar viendo semana tras semana. La siguiente semana vamos a tener un súper invitado que no te puedes perder. Así que me dio muchísimo gusto poderles hablar y compartirles un poquito del día de hoy. Así que ahí donde está, pues les agradezco por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.